Hoy tendremos un viaje al pasado, será hacia los años de 1610, momento sobre el cual fue establecido en Cartagena de Indias el Tribunal de la Inquisición. Y es que este edificio, la Casa de la Inquisición, lugar donde funcionó el Tribunal del Santo Oficio y desde donde se dictaban los autos de fe contra los presuntos herejes. Comenzamos con un recorrido en la Casa de la Inquisición, en un callejón que se llama de la ignominia, es decir, una falta grave contra el valor y el honor de una persona. La muerte es el justo castigo que el príncipe secular debe imponer al monedero falso, y por consiguiente, la muerte debe ser la justa retribución del hereje, cuya ofensa es mucho más grave, por ser la vida del alma más preciosa que la del cuerpo. Aquí se exponen algunos de los instrumentos de tortura usados en la época contra quienes la Iglesia consideraba que transgredía sus doctrinas. Por ejemplo, uno de ellos era el aplastasenos, que era el instrumento que desgarraba los senos de las mujeres señaladas de brujería y pecados sexuales. Consistía en que las 4 puntas, estando al rojo vivo, pasadas por fuego, desgarraba lentamente los senos de las mujeres. A Cartagena llega la Inquisición sobre el año 1610 y se establece como tal, teniendo una duración de 211 años. Una de las prácticas más comunes era que a los herejes los quemaban, los pasaban a fuego. Era una manera en la que decía que el fuego era la única manera de poder purificar el alma. El fuego purificará tus pecados. Que Dios se apiade de ti. Calabozos oscuros permanecen en pie, lugares donde se recluía a los reos que esperaban ser enjuiciados. Al llegar a Cartagena la Inquisición, también dos de las personas, de los personajes que cayeron en esto fueron indígenas por practicar sus ritos ancestrales, y a los negros porque traían algunas creencias de África respecto a brujería y otros ritos. Ellos y otros herejes caían en manos del inquisidor o el juez, quien era el que determinaba el castigo y la posterior muerte de cada uno de los herejes si no confesaban sus pecados y se arrepentían de ellos, devolviéndose a la Iglesia Católica. Los indígenas, quienes utilizaban hierbas y otros elementos propios de ellos para rituales, para curaciones, los cuales para la Inquisición era un acto contra la fe. Los negros, quienes trayendo algunas prácticas de África como vudú y otras, hacían que España o la Inquisición viera esto con muy malos ojos, quienes también eran condenados a muerte. Las personas que quisieran denunciar a los herejes podían hacerlo fácilmente y de manera anónima, depositando una carta con información del denunciado hereje en el buzón de la ignominia que se encuentra sobre una de las calles donde se ubica el Palacio de la Inquisición. La Iglesia Católica siempre fue muy celosa con respecto a su culto, a su funcionamiento. De aquí a que todas las personas que no creyeran en la Iglesia Católica, en todos sus fundamentos religiosos, eran pasados por la Inquisición. Indígenas, negros, judíos, protestantes, toda clase de personas que para ellos eran heréticos o herejes, eran pasados por fuego, por clavos, por toda clase de vejámenes y castigos para poder salvar su alma si obviamente confesaban sus pecados ante la Iglesia.
Los autos de fe eran unas reuniones numerosas en las que se enjuiciaban a los herejes haciéndolo públicamente y donde participaban los inquisidores o jueces que dictaban el castigo a recibir y obviamente su muerte mediante ella. Una de las prácticas más comunes para poder depurar a todos los que no creyeran en el catolicismo era pasarlos por la guillotina. Los libros prohibidos también fueron castigados en la Inquisición. Todos aquellos que escribían libros y que a la Iglesia Católica no le pareciese que fuese bien dentro de sus costumbres y creencias, eran ya sean parcialmente cambiados algunos párrafos o en su defecto la no publicación de ellos. Ese lugar de mucho dolor nos deja un mensaje para siempre, y es que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla.